¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis, o más bien un resumen de lo que estamos viendo o hemos estado viendo en esta primera unidad o primer módulo. La intención no es hacer un repaso de los temas, sino revisar o darle retroalimentación de lo que ustedes están haciendo para que tengamos claro cómo esto lleva un orden progresivo, ascendente, y vean cómo esto nos llevará posteriormente a entender de una mejor manera qué son las bases de datos y empezar a generar nuestros gestores de bases de datos. Como pudieron darse cuenta, pues el primer tema es muy sencillo, ¿no? El primer tema es acerca de las bases de datos y de los gestores de bases de datos. Principalmente la idea es ha sido ponerlos en contexto teórico sobre qué son, cuáles son los tipos de bases de datos, algunos ejemplos. Y después, bueno, a través del cuestionario, pues recapitulamos lo que son los conceptos y ahora sí nos pusimos a hacer lo que son las búsquedas de base de datos e identificar cómo las manejan, porque para saber más o menos cómo anda todo el grupo. Aquí observé que efectivamente ya todos ustedes se sienten cómodos, las han utilizado o las utilizan y eso me da muchísimo gusto, porque eso quiere decir que más rápido vamos a poder empezar a utilizar herramientas un poco más avanzadas. Ahora bien, en estas bases de datos, pues bueno, hicieron lo que son sus búsquedas y comentaron cómo se sentían, cómo se habían sentido, qué tipo de base de datos era. En este caso pues era bibliográfica o referencial, y también que era principalmente son bases de datos estáticas, ¿no? No tengo mayor información como para identificar que alguna sea realmente dinámica, pero en general son bases de datos estáticas, prácticamente incluso hasta un poco basadas en algunos casos en algunos ficheros. Pero bueno, por lo pronto eso es lo que hemos estado viendo, lo cual lo hicieron muy bien. Ahora, después de eso hicimos búsquedas búsquedas de datos avanzadas o un poco más avanzadas. Para esto nos apoyamos de diversos elementos como lo son los booleans o los tags, ¿no? Booleans, and, or, not, y tags como TI para el título, TS, entre otros. Entonces ahí ya la idea es que en esta búsqueda ustedes pudieran reducir la búsqueda, ¿no? Solo por ahí vi un caso donde se hizo más grande la búsqueda, pero posiblemente porque no se usaron los tags o los booleans, ¿no? Ya cuando los junten o agreguen más, pues bueno, la idea es que sea una búsqueda mucho más fácil, mucho más concreta, de acuerdo a lo que ustedes están buscando, a la pregunta, a los títulos, a los conceptos, variables, etc. Principalmente lo hicieron en Clarivate, algunos usaron creo que Eric. Entonces me parece muy importante. Clarivate sí cuenta con su listado de tesauros o su tesauro. Si por ahí no lo encuentran, de todas maneras pueden recurrir a otros tesauros de otras bases de datos. Y en el campo de la investigación, por ejemplo, o estas bases de datos bibliográficas, pues bueno, más o menos se va a respetar o vamos a encontrar similitudes en las búsquedas utilizando estas palabras clave que estamos utilizando. Posteriormente ustedes ya se acercaron un poco más a bases de datos que no son necesariamente bibliográficas, sino que bueno, aquí ya tenemos un conjunto de datos numéricos en las que podemos encontrar información sobre algunas variables que nosotros en las que estamos interesados. Puede ser desde encontrar de cuál fue la vacuna que se utilizó, cuántas dosis, datos ordinales, por ejemplo edades, miligramos, datos nominales como esto del tipo de vacuna, incluso datos escalares, ¿no? Utilizando alguna escala encontrar alguna información. ¿Para qué? Para que identifiquemos al menos dos variables y podamos hacer un análisis básico sobre lo que estamos tratando. El análisis estadístico pues va a ser muy, muy particular dependiendo qué nos estamos preguntando. Por eso es muy importante tener en mente qué es lo que estamos preguntando, cuáles son nuestras variables, para saber qué vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer posteriormente. Y finalmente, pues bueno, hicimos una evaluación para identificar conceptos o hacer un recall de los conceptos que hemos estado manejando.
Si se fijan, hemos ido desde lo muy sencillito, le hemos ido agregando un poquito a poquito, un poco de dificultad. Ya la siguiente lección o el siguiente módulo, pues bueno, vamos a empezar con algunos análisis estadísticos básicos, pero después la idea ya es empezar a buscar, o si no buscamos con estas mismas bases de datos que ustedes ya identificaron, podemos pues hacer la suposición de que es una base de datos grande que requerirá de un procesamiento mayor. Es decir, que a lo mejor las computadoras que tenemos en el día a día pueden o no ser suficientes. Eso nos va a obligar a utilizar bases de datos, ¿no? Es decir, más que nada a usar gestores de bases de datos. Puede que empecemos nosotros con bases de datos que no requieran tanta gestoría, pero vamos a utilizar estas bases de datos para poder realmente empezar a generar los gestores. Vamos a tener dos opciones, ¿no? Hacerlo con Oracle en MySQL o utilizar Google, de Google Cloud, para generar en principio nuestra máquina virtual para la gestión de los datos y después para su recuperación. Vamos a ver cuál es la mejor opción para nosotros. Pero eso lo vamos haciendo poco a poquito. Van a ver que el siguiente módulo se va complicando un poco más y el tercer módulo ya requerirá algunas habilidades como específicas, un poquito más especializadas, pero no sé, ya como los veo, ustedes están haciendo las cosas muy bien, tienen mucho más nociones de lo que me habían dicho, entonces van muy bien. He revisado los trabajos, algunos se me han quedado en las últimas entregas, pero en términos generales los han estado realizando, los están realizando muy bien. Solo recuerden poner la evidencia exactamente de lo que se pide, ¿no? Si es texto, pues bueno, se sube la evidencia. Si es subir una imagen de la búsqueda, pues poner la imagen de la búsqueda. Pues eso sería todo. Esa es la retroalimentación del primer módulo. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto.